esta tercera jornada del ciclo de conferencias, charlas que tuvimos con el acompañamiento de investigadoras de la Universidad Santiago de Cali y algunas investigadoras que fuera de acá del país. El día de hoy tenemos entonces esta conmemoración alusiva, tal como empezamos el 8 de marzo, acerca del Día Internacional de la Mujer, y que nos llena de mucho orgullo que hoy nos acompañen dos investigadoras que hacen parte de la universidad, que es la doctora Crista Diana Pantoja. Ella nos va a presentar entonces en primer lugar su conferencia y luego vendrá la profesora Julie Fernanda Benavides, que también nos acompaña. Ella pues se encuentra en Medellín, pero hace parte de la Universidad Santiago de Cali. La doctora Cristalina Pantoja nos va a presentar aportes en química de productos naturales y en síntesis orgánica. Por su parte, la doctora Julie Fernanda Benavides nos presentará la ciencia, un desafío con iniciativas. Y finalmente tendremos la participación de quien nos acompaña desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Yareli Rojas, con la conferencia de nanomedicinas, ciclodextrinas y otras tecnologías. Sean bienvenidos todos entonces, esperamos que tengan una agradable tarde y haremos algunas preguntas también a modo de conversatorio, y si ustedes tienen preguntas, pues estarán los micrófonos abiertos para que puedan interactuar con las conferencistas. Bueno, buenas tardes. Adelante, Cris, te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Dame un segundo. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Un momento, por favor. Ok. Bueno, muchas gracias al programa de química farmacéutica de aquí de la Universidad Santiago de Cali por la invitación a ser parte de este conversatorio del Día de la Mujer. Yo les vengo a presentar hoy algo que le titulé General, aportes en química de productos naturales y síntesis orgánica. Yo pertenezco al grupo de investigación de electroquímica y medio ambiente de aquí de la Universidad Santiago de Cali, en la línea de investigación de alimentos y fármacos. Antes de hablarles el aporte de esos productos naturales y de la síntesis orgánica, les voy a hablar un poco de mi trayectoria que pues llevo hasta el momento. A la edad de los 15 años yo entré a la Universidad del Valle a estudiar programa, pues, mi carrera profesional de química, en la cual pertenecía al grupo de investigación de compuestos heterocíclicos, que es el que vemos aquí, donde vemos los líderes, y al cual agradezco mucho porque hice parte de este gran grupo categorizado para Colciencias en A1, y a la edad de 21 años pues me gradué de química y también obtuve 3 estímulos académicos que en la Universidad Santiago de Cali le llamamos como matrículas de honor, por estar entre los primeros promedios más altos en algunos semestres en mi carrera. Gracias a pertenecer a este grupo de investigación, pues realicé la tesis de pregrado titulada Síntesis tricomponente inducida por microondas de espiroheterociclos a partir de 3-terbutil N4R-bencil 1-fenil 1H pirazol 5-aminas. Si hoy vemos ese nombre tan largo, pues el precursor es una amina, y que gracias a la síntesis de heterocíclicos pues pudo obtener diferentes series de compuestos heterociclos, que son los que observamos aquí resaltados en verde, que son ese carbono que une 2 ciclos al mismo tiempo. Gracias a las enseñanzas del doctor Jairo Quiroga, al cual le debo aprender síntesis, una pequeña parte de síntesis heterocíclica, a la cual le debo mi participación en este grupo de investigación, pues pudimos publicar 2 actas cristalográficas, ya que pues en esta serie de compuestos, de las cuales pues se variaba el grupo sustituyente del alquilo con diferentes grupos activantes y desactivantes, para ver la influencia de estos grupos en la actividad biológica, ya que el grupo de investigación de compuestos heterocíclicos se dedica pues a sintetizar
algunos compuestos, los cuales los envían a diferentes institutos de investigación que hacen actividades biológicas, por ejemplo, el NSI, Instituto de Cancerología en los Estados Unidos, y conociendo que, pues, que los compuestos heterocíclicos tienen diferentes aplicaciones dentro de ellas del campo de la farmacéutica, celdas fotovoltaicas, algunos polímeros que también son, donde sus monómeros son de compuestos heterocíclicos, y también en la búsqueda pues de esos nuevos materiales, también pues están lo de las celdas fotovoltaicas, y las aplicaciones más importantes que tienen es que pues sintetizan para poder obtener núcleos diferentes farmacológicamente activos. Nosotros, al tener toda esa serie de compuestos y tener ese enfoque, pues pude cristalizar 17 compuestos, de los cuales pues dos me dieron estos dos artículos que les estoy hablando de data cristalográfica, donde pues los cristales fueron leídos o fueron trabajados por difracción de rayos X de monocristal. Y gracias también a esos resultados de la tesis de pregrado, pues pude obtener el primer artículo en el 2010, un tetrahedron letters, que se los presento acá. Gracias a todo esto, pues mi tesis fue galardonada como tesis meritoria, y esos fueron mis primeros inicios en ese programa o en esa carrera de química. Luego, en el 2012, obtuve la beca de Colciencias para estudios de doctorado nacional, y también, pues gracias a esa beca, pude viajar en 2014 a hacer una pasantía en la Universidad de La Laguna, en la ciudad de La Laguna, que es parte de las Islas Canarias. Y también, gracias a otra beca que gané, beca de estancia para latinos y afrodescendientes, pude estar casi un año trabajando en el Instituto Universitario Bioorgánica Antonio González de esa Universidad de La Laguna. Aquí les muestro algunas pues, algunas fotos del grupo de investigación, del laboratorio, donde les muestro aquí señalándoles a la doctora Ana Esteves Brown y a la doctora Carmen, dos españolas que me enseñaron a hacer síntesis total de análogos de un producto natural. Y pues con esta experiencia pues fue muy fructífera, porque pude conocer diferentes personas de diferentes culturas. Entre eso tenía compañeros de Argelia, de Angola, de México, de Rusia y de El Salvador. Y yo era la colombiana, pues participando y aprendiendo pues, de la química de síntesis total en este instituto de la Universidad de La Laguna. Después, en el 2017, obtuve el título de doctora en ciencias químicas ahí mismo en la Universidad del Valle. Pues está enfocado en actividades biológicas y química de productos naturales, orientado principalmente al aislamiento de polifenoles, que es lo que más adelante vamos a ver, y en elucidación de estructuras por análisis espectroscópicos y espectrométricos. Aquí les muestro una fotografía de mis dos directores, que también les agradezco, porque pues siempre uno aprende muchísimo de una dirección, de sus tutores. Entre esos está el profesor José Hipólito Izaza y la profesora Ana Julia Colmenares. Luego, en el 2018, ya me fui vinculada como docente de dedicación exclusiva en la Universidad Santiago de Cali, y gracias a esta pequeña trayectoria pues he podido publicar 6 artículos hasta el momento, algunos de ellos indexados, bueno, o en revistas internacionales de cuartil 1 y 2. Ahora sí, pues para iniciar nosotros con la conferencia de los aportes de productos naturales y de síntesis orgánica, pues les voy a hablar un poquito de los productos naturales. Los productos naturales pueden ser todo un organismo, parte de un organismo, un extracto de un organismo vivo, o también puede ser algún compuesto puro, entre esos pues clasificados como metabolitos secundarios de algas, de plantas o de organismos marinos. Pues aquí algunos de esos productos naturales, de esos metabolitos secundarios, están clasificados por su tipo de esqueleto: alcaloides, flavonoides, terpenoides, esteroides, azúcares en general. La importancia que tienen los productos naturales y sus derivados es que ya conocemos el uso de ellos como fármacos. Ya algunos son conocidos y hemos escuchado de ellos, por ejemplo, el Taxol, que es un compuesto antitumoral, la galantamina contra el Alzheimer, la penicilina y la eritromicina, compuestos que tienen actividad antibacteriana, y algunos derivados de ellos pues tienen mejor actividad, y como por ejemplo el docetaxel, que es un derivado del Taxol y que también es utilizado como antitumoral, y la citromicina, que es un derivado de la eritromicina y que también tiene pues
actividad antibacteriana. Todos esos productos naturales fueron aislados, identificados gracias a la química orgánica, que es una de las ramas de la química, que es una de las ramas básicas de la química en general, y gracias a esa química orgánica que obviamente es muy amplia, está dividida en química de productos naturales, fitoquímica, organometálica, síntesis orgánica, química heterocíclica, química de polímeros, nanomateriales, bueno, en general, pues yo he podido aprender algo de química de productos naturales y de síntesis orgánica. Y con eso he podido participar en 7 trabajos de pregrado aquí en la Universidad de Santiago de Cali, de los cuales 4 pues ya fueron culminados. Ahora sí les voy a hablar un poquito de los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos pues son conocidos por este anillo, anillo de fenol, un anillo aromático que tiene un grupo hidroxilo y hasta el momento se conocen más de 8.000 compuestos, productos naturales clasificados como compuestos fenólicos abundantes en plantas, de los cuales pues algunos son de tipo ácido fenólico, fenilpropanoides, derivados de fluoroglucinol, de ácido benzoico, flavonoides, lignanos y algunos más grandes de gran peso molecular, que como los taninos hidrolizables o condensados, que son los polifenoles. Muchos de ellos ya hemos visto estructuritas, algunos que trabajamos en ciencias, leyendo por ahí algunos documentos que, por ejemplo, el fluoroglucinol es utilizado y tiene actividad antiespasmódica, grandinol, antibacterial, camferol y la crisina, que son tipo flavonoide y que tienen actividad antioxidante, insecticida y ansiolítica. Pero no solo los fenoles tienen estas actividades, sino que tienen estas otras actividades relacionadas que las vemos aquí a la derecha. Algunos han tenido actividad antidepresiva, insecticida, antifúngica, antiinflamatoria, antitumoral, antioxidante. Principalmente en mi trabajo de doctorado y en lo que yo pues he aprendido es a trabajar en actividades insecticidas, antibacteriales y antioxidantes. Pero ahorita, pues más adelante les voy a mostrar que gracias a ideas que van surgiendo, gracias pues a lo que uno aprende con el doctorado y con todos los compañeros en diferentes áreas interdisciplinarias, pues no, he podido ya enfocarme en estas 2 actividades que pues espero dedicarme mi vida a eso. Hablemos un poquito de la actividad antioxidante, esta que te presenta los compuestos fenólicos. ¿Qué es estrés? ¿Qué son esas especies reactivas de oxígeno que generan estrés oxidativo en nuestras células? Las especies reactivas de oxígeno pues son compuestos que se producen por el metabolismo celular, por la radiación ultravioleta, por polución, tabaco y malnutrición. Pero ellas tienen un equilibrio y si ese equilibrio pues es superado, pues se genera estrés oxidativo y a su vez este genera envejecimiento, enfermedades respiratorias, cáncer, desórdenes degenerativos, enfermedades cardiovasculares y otras más. Entre esos, pues el cáncer, que estamos llenos de diferentes cánceres en el mundo. Entonces ahí controlar y llegar a conocer e identificar compuestos nuevos antioxidantes probablemente también disminuyan esa producción de especies de reactivas de oxígeno y al mismo tiempo pues disminuyan este tipo de enfermedades. Ya sabemos que los compuestos fenólicos tienen actividad antioxidante y pues gracias pues a la actividad antioxidante y a las ideas de estudiar los compuestos fenólicos, llegamos a la Titonia diversifolia, una planta astareácea que el grupo de entomología de la Universidad del Valle pues ya había realizado algunos estudios y había publicado todo lo que observaban de esta planta contra cefalotes, que son las hormigas arrieras. Ellos se dieron cuenta que esa planta, esos estratos polares tenían polares, es decir, ojalá ricos de compuestos fenólicos, tenían una actividad relacionada contra esas hormigas cortadoras de hojas o hormigas arrieras, que conocemos que pues, pueden desfoliar muchas plantas, cultivos en general. Pero pues en el doctorado me di cuenta que cuando estaba estudiando esta planta, algunos metabolitos secundarios de Titonia versifolia ya habían sido identificados, ya era una de las plantas más representativas de las asteráceas, entre esos ya se habían identificado 150 compuestos, de los cuales pues aquí vemos su clasificación, unos de baja polaridad como son los sesquiterpenlactonas, esteroles y otros de alta polaridad como son los fenoles de tipo flavonoide, fenoles simples glicosilados y fenoles de tipo éster de ácido cafeico.
ya habían 150 compuestos identificados y la pregunta era para mi doctorado, ¿y qué voy a encontrar nuevo de eso, de esta Titonia diversifolia? Y aparte, ¿cuál de todos esos compuestos ya identificados sean los que tienen esa actividad insecticida? Entonces ahí va pues una de las problemáticas y entonces dentro de la sección experimental y metodología que apliqué en la tesis, uno de los capítulos era hacer aislamiento biodirigido por actividad antioxidante con el radical de PPH y así al mismo tiempo los estratos se fueron subfraccionando en fracciones más pequeñas hasta llegar a aislamiento por HPLC semipreparativo de algunos de estos compuestos y identificamos en total pues 7 compuestos, de los cuales de uno, el que presento acá, el que señalo como número 1, fue nuevo en la literatura química, fue mi compuesto maravilla. 2 y 3 fueron nuevos identificados para la Titonia diversifolia. 4, 5 y 6 y 7 ya habían sido identificados, ya habían sido identificados, pero yo los aislé y también los caractericé. Bueno, ya este compuesto, ya observábamos pues que era nuevo y que habíamos aportado algo a esa planta de esos más de 150 compuestos y que obviamente por ser de tipo fenólico iban a tener una actividad antioxidante. Luego pues le evaluamos esa actividad antioxidante por el radical de PPH y por diferentes actividades, otra actividad que es atrapamiento del radical de hierro, perdón, de la reducción de hierro más 2 a hierro más 3, que es otra forma, otro mecanismo de evaluar la capacidad antioxidante y nos dimos cuenta que esos compuestos en comparación pues al control quercetina, que es otro flavonoide, pues tenían muy buena actividad y que pues la Titonia diversifolia tenía muchos más compuestos fenólicos y que pues no los pude terminar de aislar. Gracias a esos resultados, pues pudimos publicar en Food and Chemical Toxicology este artículo en el 2017, en marzo específicamente, donde mostrábamos ese nuevo compuesto para la planta con esa actividad antioxidante. Y luego, en octubre del 2017, en Brasil, Fernando dos Santos y Da Costa, ellos publicaron la configuración absoluta del compuesto que yo había identificado por dicrodismo circular y aparte identificaron 2 compuestos nuevos para Titonia. Seguía Titonia generando, o sea, mostrando nuevos compuestos en su producción de metabolitos. Luego, hasta ahí llegó esa parte de aislamiento e identificación, pero también teníamos que concentrarnos en la actividad insecticida y pues evaluamos los diferentes estratos de Titonia contra Acta cefalotes. Un bioensayo que nos mostró que el estrato diclorometano, este que está en azul, pues era el que tenía mejor actividad a 1000 ppm y que al bajar esa concentración a 500-250 ppm permanecía la actividad anti-feeding, que las hormigas preferían morir en vez de alimentarse del agar que estaba rico del estrato, es decir, ellas sentían algún efecto repelente contra ese estrato de Titonia diversifolia. Todos esos resultados fueron corroborados, con la actividad inhibitoria sobre colinesterasas, que las colinesterasas pues son las enzimas las cuales algunos insecticidas comerciales muy tóxicos se les evalúa el efecto contra estas 2 enzimas, tanto la acetil como la butiril, y nos dimos cuenta que las hormigas pues eran inhibidas específicamente que el estrato inhibía específicamente la acetilcolinesterasa, aquí les señalo, pues, y que era el estrato diclorometano y el estrato de acetato de etilo. Eso era muy bueno porque nos indicaba que era por medio de esta enzima era que estaban muriendo. Ellas no comían y aparte pues les inhibía esa enzima y no se podían mover, ¿sí? Las hormiguitas. Entonces, estos resultados fueron también publicados en Insects, que es una revista específica para insectos, y donde nosotros sabíamos que era el estrato de diclorometano y el acetato de etilo que tenía la actividad, y nosotros pues atribuimos esa actividad a esos sesquiterpenlactonas que ya habían sido identificados pues en la planta. Aquí pues les muestro algunas de las imágenes del bioensayo. Obviamente tiene su parte estadística y fue muy bonito trabajar con los biólogos en esa parte de entomología. Bueno, hasta aquí llega pues mi experiencia en química de productos naturales en la parte de los capítulos pues, de mi tesis doctoral. Pero gracias a los conocimientos que yo adquirí
al aislamiento y elucidación de esos compuestos de metabolitos secundarios y pues a ideas que van surgiendo no solamente de ideas de otros investigadores y de otros grupos de investigación, sino ideas propias, donde yo, pues por ejemplo, mi fruta preferida es la badea. Entonces, hace muchos años, cuando estaba escribiendo propuestas de proyectos, me di cuenta que empecé a buscar sobre la badea, la badea, y encontré unas plantas que se llaman pasifloráceas o pasifloras, de la familia pasiflorácea del género pasiflora, y me di cuenta que eran bien particulares y bien especiales aquí en Colombia. Y dentro de esa lectura, revisión bibliográfica, encontré que pues estaba la pasiflora incarnata como una planta representativa en los Estados Unidos y que a raíz de ella ya se comercializaba un producto que le llamaban pasiflorín, que tenía usos para ansiolítico, para poder dormir, tranquilizar, bajar los nervios, y que esa pasiflora incarnata ya había sido pues muy estudiada en el mundo y que se debía, esa actividad ansiolítica se debía debido a flavonoides y de este tipo, algunos glicosilados, otros libres, entre esos la crisina, y también en esa revisión bibliográfica me di cuenta que ya habían llegado a estudios de esta crisina como efecto ansiolítico, a estudios in vivo sobre ratas, y que ya habían identificado que esa crisina se unía a receptores de benzodiazepina y que por eso era que generaba esos efectos ansiolíticos. Otros estudios también atribuían que no solamente era crisin, sino que era a otros flavonoides que actuaban de manera sinérgica, como algunos de los productos naturales, eh, pues derivados de extractos de plantas y fracciones de plantas que actúan todos en conjunto. Entonces me interesó seguir investigando sobre la badea y sobre esas pasifloras, y me di cuenta que Colombia es el primer país con la mayor diversidad de pasifloras cultivadas y silvestres. Somos el número uno y le ganamos a Brasil. Y me di cuenta también que 42 tenían fruto comestible y que la mayoría eran silvestres y no eran estudiadas. Cuando yo les hablo de comercializadas o con fruto comestible, pues nosotros ya conocemos esas pasifloras. Entre esos están la maracuyá, granadilla, gulupa, curuba, badea, cholupa, y me di cuenta que en la Universidad Nacional en Bogotá habían estudiado algunas de ellas y otras como bogotensis, que son propias de la región, y que nosotros, cerca de nuestra región, acá del Pacífico, habían otras silvestres que se están perdiendo y que no les han dado el valor agregado, que porque no tienen un fruto tan grande y comestible, pero que siguen siendo importantes para la conservación de estas plantas en Colombia, porque somos el país número uno. Entre esos me encontré con especies silvestres como adenópoda, mixta, popenovi, esferocarpa, rura, terminiana, maliformes, entre otras. Y si observamos, tienen flores muy hermosas, también ornamentales, que se pueden utilizar como ornamentales, y otros frutos comestibles. Pero estas son silvestres y no han sido estudiadas. Entonces, a raíz de eso, nació mi idea, gracias a que me gustaba la badea. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar junto con el profesor John Ocampo de la Universidad Nacional, sede Palmira, y la profesora Lorena López de aquí de la Universidad de Santiago, de Cali, vamos a estudiar, vamos a buscar esos compuestos que sean probablemente promisorios como ansiolíticos y antidepresivos, pero solamente en 3 especies silvestres de Colombia, silvestres, no comerciales. Y pues obviamente con la ayuda del profesor John Ocampo, que él es el especialista en esas pasifloras y que solamente a media hora de Cali está él para ayudarnos a la selección de las plantas y la identificación de las plantas, pudimos seleccionar esferocarpa, maliformis y cisnana. Y si observamos, tienen diferencias morfológicas y pertenecen al mismo género, pero pertenecen a 3 diferentes subgéneros. Entonces, nuestra comparación en este proyecto era hallar las diferencias quimiotaxonómicas entre estas 3, para así pues poder ir estudiando y aportando en la química de productos naturales de esas plantas que no han sido estudiadas. La parte de comparación quimiotaxonómica también
nos propusimos evaluar la actividad antioxidante tanto del radical de PPH como el radical ABTS, tienen mecanismos de acción iguales, y también por el método de FRAP, que es un método que también me determina la capacidad antioxidante, y también cuantificar el contenido de fenoles totales. Aquí les muestro algunas imágenes del espectro del lector de microplacas de 96 pozos que por medio de espectrofotometría pues podemos hallar y cuantificar lo que necesitamos cuantificar para cada ensayo. Y ya lo último, pues los mejores estratos, los seleccionados de las 3 plantas, que sean, los mejores, con la mejor actividad, pues se les va a realizar actividad inhibitoria de monoaminoxidasas. Pues necesitamos el equipo de florímetro de la Universidad del Valle y pues no hemos podido acceder a él por pandemia. Aquí les muestro algunos resultados del estudiante John Restrepo, donde pues obviamente no muestro todo porque es la tesis de él y pronto se va a graduar, donde muestro los resultados de FRAP, de ABTS, de contenido total de fenoles y del radical de PPH. Observamos y pues en conclusión les cuento que la cisnana, esa que tenía las diferencias como tipo corazón, la hojita más pequeña, de las que pertenece a un subgénero pero al mismo género, es la más promisoria hasta el momento. La cantidad de fenoles es muy grande y aparte la actividad es muy buena en comparación al control, que es quercetina y es vitamina C. Entonces, pues ahí va nuestro proyecto y hasta aquí pues les puedo contar esos aportes que hemos tenido sobre en la química de productos naturales. En síntesis orgánica también había un capítulo en mi tesis doctoral que hablaba sobre síntesis orgánica, síntesis total, gracias a que pues sabía y conocía y había aprendido en síntesis heterocíclica, pues podía aprender de síntesis total, que no es igual, pero pues es síntesis. Pues requiere optimización de cada reacción, optimización de cada paso, buscar la mejor metodología y pues otras cosas que se manejan en síntesis. Entonces, pues allá en la Universidad de La Laguna se interesaron en la resistencia bacteriana a Staphylococcus aureus y sabían que la resistencia bacteriana, como nosotros sabemos, que se da por el uso excesivo e inapropiado de antibióticos, la evolución por selección natural, la mutación de genes y entre otros factores, que ahorita la Organización Mundial de la Salud, así como se ha olvidado de esas enfermedades, o bueno, no se ha olvidado, pero las tiene los países, algunos países no le han dado la importancia a las enfermedades neurológicas, también algunos países sí se están preocupando junto con la Organización Mundial de la Salud de preocuparse de la resistencia bacteriana como una de las amenazas en el mundo, las mayores amenazas, porque va a llegar un momento en que va a haber tanta resistencia que pues va a ser muy difícil de controlar infecciones contra estas bacterias y otras que son pues que mutan muy rápidamente. Entre las enfermedades pues que más difíciles de trabajar y de controlar y de curar, que son el de la Staphylococcus aureus, es la endocarditis infecciosa. Yo conozco pacientes, personas cercanas que les ha dado y están hasta a punto de morir porque pues el antibiótico que les aplican, pues obviamente ya la bacteria que tienen coge resistencia y tienen que aumentar más dosis más concentrado y pues eso va generando más problemas. Se dieron cuenta en la Universidad de La Laguna que Achirocline, perdón, otra planta, otra asterácea, el extracto de diclorometano tenía un compuesto que le llamaron aquirofurano, que si lo vemos también es un fenol, pero de tipo dibenzofurano, que se ha acoplado por completo dos fenoles en dibenzofurano. Se dieron cuenta que ese aquirofurano tenía actividad antibacteriana contra bacterias gram positivas y que otros compuestos que también fueron identificados en aquiroquines satureoides del mismo tipo, del mismo esqueleto, pues también presentaba muy buenas actividades contra Staphylococcus aureus del rango de micromolar contra cepas resistentes a meticilina y vancomicina, que pues son esos antibióticos que sabemos que son muy fuertes. Un momento. Ya. Entonces se dieron cuenta de esas actividades tan buenas que tenía este producto natural, este sí es
producto natural de la planta y de otros compuestos relacionados, y ellos se plantearon realizar la síntesis con el diseño y estrategia sintética de cuál pues podíamos obtener análogos de ese producto natural. Este es el producto natural aquilofurano, y si observamos el R, el alquilo, era lo que se iba a cambiar, se iba a dejar fijo las posiciones 4 y 8 que las observamos aquí, y se iban a cambiar las posiciones 2 y 6 con diferentes sustituyentes para evaluar y determinar si la actividad antibacteriana mejoraba o no. Pero pues obviamente las cantidades de aquilofurano para hacerles modificaciones de mi síntesis pues son cantidades muy pequeñas, entonces no podían trabajarlo. Entonces ellos se plantearon hacer la estrategia, el diseño estratégico de la ruta sintética, pues, para poder obtener en varios pasos esos análogos de aquilofurano. Y ahí aprendí síntesis total, partí del fluorobucinol, el cual lo protegí, luego le hice asilación de Friedel-Crafts, el cual luego, después de asilación de Friedel-Crafts, yodé, y luego hice un acoplamiento de Suzuki-Miyaura, y por último hice una dimerización entre esos dos fluoroglucinoles. Si observamos en los resultados, pues aquí les muestro, obviamente no les puedo mostrar todo, pero el compuesto yodado después de la asilación de Friedel-Crafts y la yodación, pues obviamente tenía que tener una parte que era la más difícil de obtener, que era la reacción de Suzuki-Miyaura con el catalizador de trifenilfosfina, de paladio trifenilfosfina. Entonces aquí vemos que yo pues hice esa Suzuki Miyaura con diferentes organoboranos, que es el R que cambia de color rosado, y que tuve muy buenos rendimientos bajo radiación de microondas con más o menos estas condiciones de reacción, tiempos de 20 minutos y temperaturas entre 150 y 170 grados. 20 minutos y obtener rendimientos buenos es muy poco tiempo en comparación a pues hacer la misma Suzuki Miyaura, pero en condiciones convencionales de calentamiento a reflujo, por ejemplo, y con otros disolventes que también se probaron, como son dioxano, también tetraidofurano, y pues los rendimientos fueron mucho más bajos. Entonces ahí se optimizó ese paso que era muy difícil, y pues pudimos obtener ya los dibenzofuranos en la última etapa. Los dibenzofuranos después de obtenidos, aquí muestro dos. Miren que acá en la tabla de los resultados de actividad antibacteriana se compara el aquirofurano, el producto natural, con los dos compuestos dibenzofuranos diméricos y algunos fluorobrucinoles que son los precursores de estos dímeros. Ahora, nosotros, pues después de hacer la actividad biológica, los ensayos observaron que tenía los compuestos sintéticos, siendo mezclas racémicas entre ellos, tenían mejor actividad que el compuesto natural, que el producto natural aquirofurano. Eso fue, bueno, un súper resultado. Ahí ya me devolví de mi pasantía, ya tenía que escribir y colocar todo eso como un capítulo de mi tesis doctoral, y a raíz de eso pues se publicó este artículo en European Journal of Medical Chemistry, Medicinal Chemistry, perdón, y pues ahí estoy yo con los que participaron en la elucidación en la caracterización de sus compuestos y la actividad biológica principalmente. Bueno, pues gracias a eso pues obtuve este artículo, y gracias a la experiencia con Suzuki Miyaura pude ahorita participar en este proyecto, que es junto con el profesor Edwin Flores del grupo Quibio de aquí de la Universidad Santiago de Cali, pues en hacer dos Suzuki Miyauras para obtener unas moléculas anti-lesmaniasis, que son las que vemos acá, pues que obviamente pues no se puede mostrar mucho la información porque eso es un proyecto de otro profesor, pero donde nosotros estamos participando con nuestra experiencia. Muchísimas gracias. Eso ha sido un pequeño resumen de lo que he podido aprender, y de lo que gracias a las oportunidades que da la vida, pues he podido llegar a donde estoy como doctora en ciencias químicas. Muchas gracias. Cris, muchísimas gracias y muchas felicidades pues por este trabajo tan arduo que has realizado en estos años, y además pues
es mucho orgullo el que se siente que estemos acá compartiendo en la universidad y saber pues que todo este trabajo que has realizado y que te encuentras realizando ahora con los estudiantes por ahora el programa de química, ya vendrán los de química farmacéutica también. Entonces, pues déjame presentarte en nombre de todos nosotros pues esta felicitación. Muchas Y, gracias. y bueno, con respecto pues a lo que estabas presentando acerca de estas superbacterias que tenemos, tú en este campo que has tenido ya la oportunidad pues, de trabajar con productos naturales, ¿qué tanto impacto, o cómo has visto tú el impacto que tengan los productos naturales para poder llegar a combatir esta resistencia bacteriana o pues bueno, ya las que tenemos presentes, porque ya las hay, estas superbacterias que son tan difíciles de eliminar? Bueno, respondo. Nini, pues nosotros sabemos que en las plantas y en los organismos vivos hay mucha más información que realmente no hemos descubierto, sino como el 5%, menos del 5% de los compuestos que hacen parte de la biodiversidad pues de nuestro planeta. Es decir, que cosas, estructuras interesantes con mejores actividades biológicas promisorias y potenciales van a haber. O sea, eso no lo hemos descubierto y obviamente el aislamiento, la química de productos naturales del área es mucho más lenta en comparación a lo que se va desarrollando en la química sintética. La química sintética siempre se basa en las estructuras, pues la mayoría se basan en las estructuras de esos compuestos naturales, o también pues hacen el diseño con estos softwares de métodos computacionales para poder hacer un diseño pues pensado y poder saber que luego pues miran cómo actúa sobre cierta enzima y cómo son esos esqueletos o farmacóforos que son importantes y que tienen la actividad. Pero realmente los productos naturales, Nini, tienen mucho potencial, solamente que, como lo digo, lo menciono, es muy tedioso y es de pronto, como decía mi profesor, el que estoy mostrando aquí en la imagen, hay que tener mucha paciencia para trabajar con productos naturales, porque los resultados son muy bonitos, pero son a largo plazo. Es decir, no es como la química sintética. Eso es la única, yo que le veo como desventaja y desventaja en algunos países donde la ciencia no es tan valorada y como tan, pues no, como que no, por ejemplo, algunos gobiernos, algunos países no apoyan mucho la investigación y la ciencia, pues apoyan mucho más, por ejemplo, la parte política, pues la guerra y otras cosas. Entonces, a esos países que somos biodiversos y que podemos aportar, pues aportar mucho en esta química de productos naturales, pues nos vemos mucho más en desventaja con otros países que tienen mejores equipos, mejores oportunidades, los reactivos les llegan rápidamente, no como nosotros a los 6 meses, allá a los 8 días. Entonces, yo creo que hay mucho, es muy potencial, es muy promisorio los productos naturales, pero esa es la desventaja, que va muy lenta en comparación a la química sintética y pues al desarrollo de cada país. ¿Listo? Okay, muchas Vale. gracias, Cris. Pues invitamos también a los que están acá en nuestro auditorio. Por cierto, muchas gracias por estar acompañándonos. Si hay alguna pregunta, pueden activar la aplicación levantando la mano para poder que veamos allí, poder activarles el micrófono. Y si no, bueno, pues entonces vamos a aprovechar acá un momento también para conocer un poco más allá de toda esa parte científica que nos has mostrado, que está espectacular. Pero me gustaría saber si nos pudieras compartir un poco cuál ha sido el mayor obstáculo que hayas llegado a superar en materia laboral o en materia personal para poder ir escalando hasta donde te encuentras ahora, Cris. El mayor obstáculo es que, bueno, que la investigación es subvalorada aquí en nuestro país. Me parece que es el mayor obstáculo porque, pues simplemente, como les mencionaba, las prioridades en Colombia no son la ciencia. Entonces, el mayor obstáculo es poder obtener, o sea, ganar proyectos, convocatorias para poder tener recursos para proyectos. Eso me parece que es el mayor obstáculo, porque ideas y las mujeres y los hombres
de nuestro país. Eso lo noté en la pasantía y lo notamos mis compañeros también, que la formación académica en nuestro país es muy buena. Hablo de la formación básica, profesional, por ejemplo, la pregrado, es muy buena. Y nosotros tenemos mucho ímpetu y mucha malicia en otros países, cosa que ellos lo tienen todo, pero pues simplemente no tienen la misma disciplina y pues no, pues simplemente no podemos avanzar como quisiéramos en la investigación por esa investigación subvalorada. Eso es lo que yo veo los obstáculos que me parece que he tenido. Pues porque no he obtenido, el apoyo es el de los recursos es muy poco. Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta por parte de Jenny. Ajá. Por favor, intenta allí activar el audio, Jenny, porque te lo estoy cediendo bien. Sí, ya. Hola, buenas tardes a todos. Hola Jenny, ¿cómo Primero estás? felicitar a Cris Dayana, que es compañera de trabajo, entonces igual la admiro en todo este papel de poder elucidar estas estructuras que son bastante complejas. En productos naturales hay un grado de complejidad bastante significativo. Comparto contigo una admiración por el profesor Hipólito, las dos somos formadas con la misma persona, en el caso mío de pregrado. Y la pregunta que yo quiero hacerte es que en el país, pues digamos que más allá de la riqueza en cuanto a la biodiversidad, yo pienso que también hay una cultura ancestral, ¿no? Y en Ujú. torno a los productos naturales, a veces siempre buscamos elucidar o poder, digamos, aislar un compuesto activo. Pero a veces, ¿cierto? Yo creo que tú lo conoces muy bien. Dentro de nuestra cultura ancestral hay una mezcla de compuestos o extractos, ¿cierto? Que pueden tener de pronto un efecto más significativo. ¿Qué tanto se ha explorado, digamos, en Colombia en cuanto a las mezclas, ¿cierto? No a tratar de llegar al compuesto activo, sino a la mezcla y a la correlación de propiedades biológicas en este tipo de metabolitos, por ejemplo. Ya, pues mira que lo que yo he observado, pues como estamos tan limitados, aunque pues hay universidades y centros de investigación que tienen la rudimentaria y los equipos robustos para hacer maravillas, yo he notado que sí, lo que dice Jenny es verdad, que las mezclas, o sea, los extractos la etnobotánica ya está los conocimientos ancestrales de nuestros campesinos y de los indígenas de nuestro país, y que pues gracias a esos conocimientos lo que hacen ahorita para poder darle esos valores agregados a las plantas que no han sido estudiadas, pues es hacer las actividades biológicas sobre extractos y fracciones, y hasta ahí se llega en algunos casos, en algunas investigaciones, y por eso trabajan que el aceite esencial, que el extracto acuoso, que el extracto obtenido, el aceite por fluidos supercríticos, por SOSLEP, también producido por ciertos por algunos microorganismos, y hasta ahí llega, porque pues hasta ahí es lo más rápido que podemos investigar. Pero sí, en Colombia se hace, obviamente la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional son los más fuertes en esos grupos de investigación, yo lo he notado. Por ejemplo, en Pasifloras, eh, ya la Universidad Nacional pues ya ha trabajado algunas pasifloras que no son, pues son silvestres, pero no son muy conocidas, pero seríamos la segunda universidad que estaría trabajando con este tipo de plantas silvestres. Ellos sí también han identificado compuestos, obviamente, y pues han llegado mandan pues todos los resultados a Brasil para que hagan esos estudios de GABAérgicos y estudios ya enzimáticos propios, pero nosotros sí, en Colombia sí se estudia, Jenny, esos estratos porque es lo más rápido y es dar información y darle ese valor agregado a las plantas. Sí, hasta ahí, eso es lo que he notado y eso es lo que se hace más rápidamente, Jenny. Vale, Cris, muchísimas gracias nuevamente por tu presentación. Vale. Ya siguiendo con el orden del día, vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencista. La siguiente conferencista es la doctora Julie Fernanda Benavides. La doctora Julie es química farmacéutica y doctora en ciencias farmacéuticas y alimentarias de la Universidad de Antioquia.
Es una profesional con experiencia en la industria investigativa y docente en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación. Es especialista en el desarrollo de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos para uso humano y veterinario. Julie ha desarrollado productos con fines de explotación comercial, ha liderado proyectos de investigación e innovación, cuenta con publicaciones y ponencias de tipo académico. Dentro de las líneas de investigación se encuentran el diseño y formulación de medicamentos, cosméticos y afines, la tecnología farmacéutica y los productos naturales y bioactivos. Actualmente la profesora Julie se encuentra vinculada como docente hora cátedra aquí en la Universidad Santiago de Cali, en el programa de Química Farmacéutica. Y el día de hoy nos va a dar la conferencia titulada La ciencia, un desafío con iniciativas. Entonces, profesora Julie, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, no sé si me permite. Claro que sí, puede hacerlo, adelante. Voy a compartirles, por favor me dicen cuando estén mirando la presentación. ¿Se mira? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, quiero agradecer esta invitación a la Universidad Santiago de Cali y a las doctoras Pamela y Nini por tenerme en cuenta para esta charla. Quise llamar a esta conferencia Mujeres en la Ciencia, un desafío con iniciativas, dado que como última presentación de este ciclo de charlas en conmemoración al Día de la Mujer y su impacto en la ciencia y la industria, realmente considero necesario promover este tipo de iniciativas o actividades que propicien un futuro con mayor presencia de las mujeres en la ciencia y motivar a las más jóvenes a sumarse a este camino. Como saben, la sociedad actual se enfrenta a retos cada vez más complejos y en este contexto la tecnología y la ciencia son herramientas claves para dar respuesta y no podemos pues, prescindir de las mujeres y suponer una renuncia a su talento y potencial. A continuación, les voy a presentar mi trayectoria académica. Nací y crecí en el municipio de Túquerres, ubicado en el departamento de Nariño. Está situado a 72 kilómetros de San Juan de Pasto, la capital del departamento. Estudié en la institución educativa San Luis Gonzaga y a la edad de 17 años, al terminar pues, mis estudios de bachillerato, me fui a vivir a Medellín. Fui admitida al programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia, programa que conocí en ferias universitarias. En ese entonces se visitaban colegios para dar a conocer los programas académicos y en el colegio me gustaba la química y en química farmacéutica vi una aplicación clara del uso de la química para obtener productos, así que la elegí como mi carrera profesional. En mi pregrado me destaqué académicamente y como en el cuarto semestre ingresé a un grupo de investigación que se llama Diseño y Formulación de Medicamentos Cosméticos y Afines. En este grupo de investigación me formaron en metodología de la investigación y me permitieron pues el uso de equipos especializados para el análisis de medicamentos. Esto complementó en gran medida mi formación. Me permitió publicar artículos, participar en eventos científicos. Luego de graduarme, de pregrado, fui admitida al doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia y decidí continuar formándome en investigación. Adicionalmente, la Universidad de Antioquia ofrecía estímulos académicos al ser docente y me brindaron esta oportunidad de embarcarme en esta maravillosa actividad. En mi pasantía postdoctoral viajé a Granada en España, asistí a universidades de gran prestigio, conocí a profesores y estudiantes de otras culturas y me sorprendí cada vez más de todo lo que puede ofrecernos la ciencia, no solamente en lo profesional, sino también en la vida. Al terminar mi posgrado, tuve la fortuna de vincularme a empresas del sector farmacéutico, cosmético y de alimentos,
Trabajé en tecnoquímicas, en laboratorios La Prof, en laboratorios Cori, en Prevel, en laboratorios Mineralí, y actualmente pues estoy trabajando en la empresa Auslab. También logré pues tener experiencia docente en diferentes universidades, tanto públicas como privadas, como la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali, Universidad CES y Universidad ICESI. Combiné la docencia con las actividades laborales en empresa y realmente agradezco en gran medida esta relación debido a que se complementa y realmente me permiten afianzar cada vez más el conocimiento. En este sentido, como profesora, he estado pues, en cursos de química básica y aplicada, en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, en las líneas de investigación de complejos organometálicos, tecnología farmacéutica, productos naturales bioactivos y diseño y formulación. También he hecho relacionamiento con empresas y actividades de proyección social. Es en esto como me he desempeñado profesionalmente durante estos 14 años. A continuación voy a comentarles los proyectos en los que he participado. Los he dividido como en 3 campos. Uno en cuanto al desarrollo de productos con fines de explotación comercial, un segundo con proyectos de innovación y un tercero con proyectos de investigación. En cuanto al desarrollo de productos con fines de explotación comercial, he realizado transferencias tecnológicas de proyectos que inicialmente fueron de investigación o innovación, pero luego mediante secreto empresarial se iniciaron licenciamientos para explotación comercial. Dentro de esas temáticas se destaca el desarrollo de formulaciones para uso humano y veterinario. Especialmente pues en equinos, estas formulaciones fueron diseñadas para la rehidratación o también para el aporte calórico, debido a que estos animales durante prolongados periodos de ayuno se ven sometidos pues a un desgaste, ¿cierto?, energético y por lo tanto requieren ese tipo de suplementación. En humanos, las formulaciones fueron más encaminadas al aporte de macronutrientes, que fueran pues más digeribles, que no fueran pesados para el estómago, y también a la inclusión de complejos organometálicos que son mejor absorbidos por el organismo y que son mejor tolerados. Además se consideró dentro de la formulación posibles competencias que pueden presentar estos compuestos en su consumo. Entonces, realmente esta es una parte de mi tesis doctoral, donde se hizo la evaluación de complejos organometálicos para la suplementación oral, donde se diseñaron alrededor de 7 complejos de cobre, glicina, con diferentes elementos como cobre, zinc, magnesio, manganeso, y se estableció en una forma farmacéutico tipo comprimido para la administración oral. Entonces aquí se tuvo en consideración posibles efectos gástricos, interacciones que podían comprometerse con estos compuestos y por tanto pues salieron estas formulaciones y que luego pues hubo un interés en las empresas por comercializarla. Realmente pues fue una gran alegría para mí tener este tipo de proyectos, ¿cierto? Que una vez fueron investigación, pero luego salen a la explotación comercial. En el segundo pues, campo de proyectos, quiero mencionarles los proyectos de innovación. En estos proyectos se buscó, pues en la primera imagen, el aprovechamiento de residuos industriales, como el caso de las semillas de mora, luego de su procesamiento, es decir, la obtención, por ejemplo, de jugos, y la cáscara y semillas de aguacate, que luego pues del consumo del fruto pues usualmente se descarta. Entonces se encontró en estos residuos gran potencial antioxidante y que pueden ser aprovechados en gran medida por la industria. También en flor de Jamaica y pimentón realicé investigación para el pretratamiento en forma de microcápsulas o la optimización de su extracción para otorgarles estabilidad y diversificar su uso en productos pues, de valor añadido. En los frutos de mangostino y tomate árbol realicé pues, la evaluación de actividad biológica y también llevé a la formulación de bebidas instantáneas o bebidas tipo en polvo. También en caléndula y laurel realicé ensayos para identificar fracciones activas
incorporarlas en formulaciones cosméticas tipo mascarilla o crema. También trabajé con extractos de propóleo, café, algunas algas marinas y también secreciones de ranas, donde evalué pues, la actividad antimicrobiana, también insecticida, antifúngica, y se obtuvo realmente resultados favorables. En investigación trabajé con diferentes compuestos. En este sentido, logré sintetizar varios complejos, como les mencionaba, y también estudiar las propiedades básicas y fundamentales de algunos medicamentos para que se pudieran mejorar sus propiedades en cuanto a su absorción o tolerancia en el organismo. También trabajé con algunos excipientes, como la celulosa microcristalina, la cual se hizo pues como algunas modificaciones para su inclusión en cosméticos y favorecer pues en gran medida los procesos de elaboración de estos cosméticos. A continuación pues les presento algunos de los artículos en los cuales he estado participando, sea como investigadora principal o co-investigadora. También hice parte pues, de un libro publicado sobre dimensión fractal reactiva de partículas farmacéuticas. El artículo que aparece en pantalla fue recientemente publicado, donde hicimos, como les mencionaba, uso del tomate de árbol con propiedades antioxidantes y lo hicimos en una formulación efervescente, en polvo. Aquí hay otros artículos pues, donde estuve, como les mencionaba, trabajando, algunos de complejos de aminoácidos con metales, otro donde evaluamos los efectos, propiedades fundamentales de ampicilina materia prima en las propiedades derivadas. También en el tema de compuestos naturales evaluamos la actividad antimicrobiana de algunas plantas de la flora colombiana. También el tema de suplementos nutricionales, donde se hizo pues a base de nuevos complejos de cobre, magnesio, manganeso y zinc. La dimensión fractal reactiva de glicinatos de magnesio, manganeso y zinc. La evaluación in vitro de tabletas orales de complejos de cobre con antiinflamatorios no esteroideos. Las aplicaciones farmacéuticas y cosméticas y alimentarias de algunos oligoelementos. Obtención de loresina de pimentón. Síntesis, caracterización físico-química del estado sólido de asparaginatos de cobre, magnesio, manganeso y zinc. Y pues todo esto me permitió, como les mencionaba, obtener publicaciones en revistas indexadas, la formación de estudiantes de pregrado, posgrado. Y pues también quería como comentarles algunas actividades que me gusta realizar en mi tiempo libre. Me gusta el buceo. Realmente el mundo marino es maravilloso y trato pues una vecesita al año con mis amigos de sacar un tiempo también pues de la parte laboral, académica y disfrutar pues este tipo de actividades. También me gusta correr, hacer senderismo, compartir pues también espacios con mis amigas para este tipo de actividades. Me gusta mucho viajar, realmente pues agradezco también la pasantía doctoral porque me permitió también acceder a estas actividades, conocer muchos lugares tanto en Colombia como fuera de Colombia. Aquí les comparto pues algunas fotografías de los viajes, como les mencionaba, compartir con mis amigos y viajar con ellos. Y hace 4 años pues nació el amor de mi vida, mi hija Alejandra, que en compañía pues de mi esposo hace parte de mi núcleo familiar. También tengo la fortuna de que mi mamá y mi hermano me apoyan pues como con la crianza de mi hija y la familia de mi esposo pues que son incondicionales y nos brindan mucho cariño. Les agradezco. Profesora Julia, muchísimas gracias por la conferencia y felicitaciones también por toda su trayectoria, que es bastante amplia en el ámbito farmacéutico. Abrimos ya espacio para preguntas. Mientras el público se va animando, me gustaría hacerle la pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo ve la proyección del uso de productos naturales en la parte de tecnología farmacéutica? Realmente se ve una gran participación
Antes pues como la tendencia era todo sintético, por más económico, sin embargo vemos y se ha reportado que esto lleva pues a algunas personas a desarrollar alergias. Actualmente pues estoy con un estudiante de doctorado haciendo una revisión y hace parte de su trabajo doctoral todo el sistema, todo pues el análisis de este tipo de sustancias y las alergias que pueden conllevar, sea en tipo fragancias o en tipo polvos compactos, lo que está saliendo actualmente de productos para el cabello, ¿cierto? Este tema nos lleva a reflexionar y a ser cada vez más conscientes pues, de utilizar productos naturales, ¿cierto? Que nos puedan ayudar a mejorar todo este tema de formulaciones y eviten en gran medida este tema de reacciones, sobre todo pues, alérgicas a este productos sintéticos que usualmente se utilizan en estas formulaciones. Listo, gracias. El público puede hacer preguntas levantando la mano o también escribiendo en el chat. Y mientras tanto, entonces también aprovecho para hacerle una de las preguntas del conversatorio. ¿Cómo ha sido para usted llevar el balance entre su vida profesional y personal? Realmente es difícil, ¿cierto? Uno por estar en la academia, pues no puede dejar de ser mamá, de ser hija, de ser esposa, de tener sus amigos, ¿cierto? Aunque el modelo familiar ha cambiado y en los hogares pues ya hay una participación de los hombres y su compromiso en la crianza de los niños, considero pues que siempre el trabajo pues es mayor para las mujeres. Sin embargo, pues es totalmente necesario, como les mostraba, siempre es necesario estar en sus espacios con sus amigos, tener esas actividades en familia, realmente es por lo que nosotros realmente nos esforzamos, ¿cierto? Para poder tener estos espacios y generar siempre combinación de estas actividades. No todo puede ser academia, no todo puede ser trabajo y es importante realmente sacar los espacios para la familia. Qué pena, no estoy escuchando. Hola. Ah, vale. Ahí salió una pregunta. Ya lo estoy dando. Listo, Jorge, ya puedes hacer la pregunta. Profesora Juliet, buenas tardes y pues felicitarla por su trayectoria. Muchas gracias, Jorge. Hola. Hola. La pregunta es, ¿cuál debería ser, con la experiencia que usted tiene, profesora Juliet, cuál debería ser la estrategia para lograr la transferencia de tecnología o de conocimiento de la universidad a la industria, que actualmente juega un papel supremamente importante en la medida que se pueden, digamos, intercambiar, si así se puede decir, conocimiento por inversión en la universidad? Claro. Bueno, realmente el tema de transferencia, ¿cierto? Ustedes ven que uno desarrolla muchos proyectos en la academia, en las universidades, y resulta pues en papers, en ponencias, que son pues obviamente enriquecedoras para una persona como investigador, el formar estudiantes. Sin embargo, realmente el ver esos productos ya en el mercado que tengan una funcionalidad es lo que realmente me parece muy importante y a lo que debería pues tener la investigación como fin, ¿cierto? Que sea como el fin de la investigación. En cuanto al camino, pues, ¿qué les puedo comentar? Siempre ha sido complejo cuando se desarrolla un producto natural o un componente, ¿cierto? Una materia prima para utilizarle en estas formulaciones que son pues ya de uso industrial, es el problema número uno, el rendimiento, ¿cierto? Porque siempre ustedes le van a decir, ah, bueno, voy a producir ya un lote, voy a necesitar para mañana 25 toneladas del producto. Entonces, realmente ahí empieza uno a ver como los limitantes, ¿cierto? En cuanto a cómo generar ese abastecimiento a escalas industriales.
Entonces, sería considerar primero esa viabilidad desde la parte del rendimiento, si finalmente lo que estamos produciendo va a cumplir como tal la expectativa a nivel industrial. El segundo, el tema normativo. Entonces, en el tema normativo también muchas veces el proceso que se está llevando a cabo para obtener estos productos requieren, ¿cierto?, apoyarse desde la parte normativa y muchas veces no existen estas normas. Entonces, también desde la parte normativa se requiere que se hagan algunos aportes y poder facilitar mucho más el tema de sacar los registros, el permitir el uso de estos materiales. Sé que a veces se pide soporte, ¿cierto? Que son obviamente necesarios, pero sin embargo, pues que van a retrasar aún más el uso pues, de estos productos que se están desarrollando como materias primas en la academia. El tercero, yo miraría el tema ya de licenciamiento del producto, ¿cierto? O sea, a base que utilizó un producto, una materia prima de estos usos de orígenes naturales. También el tema normativo en este momento también empieza a jugar ya cuando está elaborado el producto, porque empiezan entonces a mirar la viabilidad del licenciamiento, de sacar el registro. Y ya finalmente el tema del precio, ¿cierto? Siempre vamos a estar entonces mirando que los productos que son con materiales sintéticos van a ser más asequibles, son más económicos, entonces también el incluir productos pues de origen natural o que hayan tenido algún proceso de obtención a través de la academia, limita en gran medida pues en que van a tener un costo un poco mayor. Entonces, en el sentido de tener como una mayor participación, ¿cierto? Un mayor relacionamiento y una mejor transferencia, considero pues que se deberían como facilitar estos pasos, ¿cierto? El tema del rendimiento, el tema normativo, el tema del licenciamiento y finalmente pues los costos. Listo, muchísimas gracias nuevamente, profesora Yuli. Damos seguimiento a nuestro orden del día. Pues bueno, también uno esta felicitación y gracias también por aceptar esta invitación, no solamente por acompañarnos en esta tarde, sino pues sabemos que la preparación que demanda la presentación que nos ha hecho el día de hoy. Me complace mucho también a continuación presentarles entonces a nuestra siguiente conferencista, nuestra siguiente invitada en esta cierre, que ya con ella cerraremos con broche de oro entonces este evento de conmemoración del Día de la Mujer y su impacto en la ciencia y en la industria, organizado acá por la Universidad Santiago de Cali, la Facultad de Ciencias Básicas, y en conjunto entre Pamela Agredo, quien es directora de Química Farmacéutica, y en mi nombre, el programa de Química Nini Johanna Gutiérrez. Les presentamos entonces ahora a la doctora Yareli Rojas Aguirre. La doctora Yareli tiene una amplia trayectoria. Ella inició primero haciendo su carrera como química farmacobióloga en la Facultad de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de allí decidió trabajar entonces un tiempo en la industria farmacéutica por 2 años. Posteriormente ingresó al programa de maestría y doctorado en ciencias químicas, también allí en la UNAM, donde obtuvo su grado como doctora en ciencias químicas. Allí inició en el 2013 su postdoctorado en el Laboratorio de Ingeniería Celular y Nanoterapéutica en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Después de esta experiencia, regresó a México y se incorporó a trabajar en la Facultad de Química de la UNAM como profesora de tiempo completo. Después de ello, ella inicia un trabajo de investigación sobre impresión 3D de materiales para dispositivos biomédicos en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Y actualmente se desempeña como investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, donde trabaja las líneas de investigación de nanomateriales supramoleculares como plataformas de liberación de fármacos, nanopartículas de óxido de hierro y su aplicación en nanomedicina, y nanotecnología y nanomedicina, un estudio a través de inteligencia tecnológica y ciencia de datos.
Te damos la bienvenida, Yareli. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy desde Ciudad de México. Bienvenida aquí a este evento. Ay, tu audio. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí virtualmente hablando con ustedes. Nini, ¿podría compartir mi pantalla, por favor? Estás habilitada en este momento. Les recordamos también llenar, por favor, la asistencia para que quede registro aquí de su participación en el conversatorio. Listo. Bueno, díganme si todo bien. Muy bien, y te escuchamos. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, antes les quiero platicar una cosa. Hoy parece ser que hoy voy a recibir un envío en casa. Me cambiaron la fecha de envío y parece ser que va a llegar ahorita en la tarde. Entonces, una enorme disculpa de antemano si de repente escuchan el timbre y me tengo que ir porque estoy solita. En un par de minutos yo voy y vengo, ¿sí? Entonces, bueno, ya con ese anuncio voy a comenzar esta charla a la cual le titulé de nanomedicina y otras tecnologías. Como ya escucharon en la presentación, pues bueno, una buena parte de mi investigación la dedico a la nanomedicina y antes me gustaría platicarles de qué se trata eso de nanomedicina y qué aportes tiene a la ciencia y cómo es que llegué ahí. Entonces voy a comenzar, aunque ya la doctora Nini me hizo el favor de presentarme, voy a hacer nuevamente un pequeño resumen de mi trayectoria en la ciencia. Entonces yo soy química farmacobióloga por la Facultad de Química de la UNAM. En ese momento yo tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que había fuera de la universidad, ¿no? Así que me fui a trabajar a la industria y estuve por allá 2 años. Después me di cuenta que no era eso lo que quería hacer el resto de mi vida y entonces me fui a hacer un posgrado, regresé a la UNAM. Voy a poner la pluma. Regresé a la UNAM a hacer el posgrado, ahí estuve en la maestría y doctorado en ciencias químicas y posteriormente me fui a hacer un postdoctorado a Estados Unidos. En la industria farmacéutica estuve haciendo diferentes actividades como análisis físico-químico de materias primas y producto terminado. También me dediqué a la transferencia de tecnología. En la maestría y el doctorado estuve trabajando con el diseño de acarreadores de fármacos, que en un ratito vamos a ver qué son. Y en el postdoctorado estuve trabajando con el desarrollo de biomateriales, acarreadores de fármacos y combinado un poquito ya con la parte de nanomedicina y biotecnología. Como ya lo dijo la doctora Benavides, el posgrado te da una grandísima oportunidad de conocer tanto como uno quiera. Y entonces tuve la oportunidad de hacer distintas estancias de investigación. Hice una estancia en la Universidad de Concepción, en Concepción, Chile, en el área de biofísica y polímeros. Después aprendí biología celular y molecular en una estancia que hice en la Universidad Complutense de Madrid. Y ya casi cuando terminaba el doctorado estuve un tiempecito en el Instituto de Química, también de la UNAM, haciendo algo que se conoce como minería de datos. Ya después de una estancia postdoctoral regresé a México para trabajar en la Facultad de Química también de la UNAM, nuevamente en el diseño de acarreadores de fármacos, pero después me fui a otra institución ahí dentro de la misma universidad para trabajar en temas de impresión 3D y biomateriales, algo súper distinto que bueno, fue toda una sorpresa conocer esa área. Y finalmente en 2017 me incorporé al Instituto de Investigaciones en Materiales, que es en donde me encuentro trabajando en este momento, para el desarrollo de biomateriales, acarreadores de fármacos, nanotecnología, minería de datos y demás. Entonces, como ven, aquí en el instituto ya he tenido la oportunidad de combinar pues un montón de cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi trayectoria. Y también a partir de 2017 he estado participando en proyectos de innovación, de emprendimiento, de desarrollo de nuevas tecnologías
y de gestión de proyectos. Entonces, bueno, como ven, he hecho muchas cosas y pareciera que pues esto es como una mezcla, esto sí es algo que quiero transmitir desde ahorita. Muchas veces nos dicen que debemos de especializarnos mucho en un tema, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, a mí pues la vida me fue llevando entre la vida y yo que soy muy inquieta, pues me fui llenando ahí de cosas y de experiencias que al final llegó un momento en el que no sabía qué iba a hacer con cosas que parecía que no tenían relación y al final encontré un nicho que es en donde me desarrollo ahora, que me encanta y tengo la oportunidad de aplicar muchas cosas de las que he aprendido. Entonces, bueno, ahora sí pasamos a la charla de lleno y quiero comenzar, la plática se llama nanomedicina y otras tecnologías. Antes de pasar al tema de nanomedicina, quiero detenerme a definir la nanotecnología, que es un término con el que estamos bien familiarizados, lo escuchamos por todos lados. Creo que todos tenemos la idea de que esto es algo que nos va a conducir a soluciones tecnológicas, desde las más de ciencia ficción hasta las más tangibles, ¿no? Pero entonces es por eso bien importante que nos detengamos aquí. Entonces, la nanotecnología es un campo multidisciplinario, ¿no? Esto es bien importante, que se encarga del estudio, diseño y control y manipulación de estructuras, materiales y dispositivos en la nanoescala para la obtención de sistemas funcionales con aplicaciones en diversas áreas. El padre de este concepto es Richard Feynman, que en una conferencia en los años 60 dijo que había mucho más allá de lo que podíamos ver, ¿no? Esto es como hay muchísimo que descubrir por ahí en un rinconcito de la materia. Él dice que el control de la materia átomo por átomo y molécula por molécula nos iba a permitir manipularlo de manera tal que el resultado tuviera propiedades que incluso no se conocían. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la nanoescala cuando manipulamos átomo por átomo y molécula por molécula? Aquí hay muchísima información fundamental detrás, pero yo les voy a mostrar en una sola diapositiva cosas súper generales que nos pueden ayudar a conocer qué es lo que pasa, ¿no? Y estos fundamentos son meramente físicos. Entonces, una de las cosas más importantes de la nanoescala es la propiedad que vamos a generar. Y esto está dado, voy a adelantar todas las animaciones, esto está dado justo por la relación que existe entre el área por unidad de volumen del material en cuestión. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a saltar un montón de información, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Si tenemos un material que asumimos que es esférico, digamos que los átomos que se encuentren en la superficie son los que van a estar disponibles para interactuar con el entorno. Si consideramos un material esférico de este tamaño, los átomos representados en color gris son 90 y los que están en la superficie son 40 de un total de 130. Esto constituye el 31% de átomos que van a estar en la superficie y que van a estar susceptibles a reaccionar con el entorno. Si nosotros disminuimos el tamaño, eso quiere decir que de 30 átomos que tenemos aquí, 18 van a estar disponibles para interactuar con el entorno. Es decir, un 60% del material. Eso tiene, como les digo, muchísima información que le antecede, pero quedémonos, por favor, créanme, hasta este punto en que por aquí va la cosa. A partir de aquí, tenemos un potencial inimaginable para poder saber cómo va a reaccionar o cómo se va a comportar un material. Entonces, esto lo vamos a llamar, lo vamos a conocer como propiedades de superficie. Entonces, las propiedades de superficie van a estar íntimamente relacionados con la propiedad general del material en la nanoescala. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con las nanopartículas de oro que van cambiando su tamaño, que van cambiando su color conforme van cambiando su tamaño. ¿Qué otra cosa sucede con los nanomateriales? Bueno, no solamente son las propiedades de superficie, sino también la dimensionalidad, ¿no? O sea, el cómo se encuentren en el plano 3D, si son nanopartículas, nanotubos o si son materiales 2D.
Su naturaleza pueden ser inorgánicos, orgánicos, derivados de carbono, ¿no? Como los nanotubos o el grafeno, y también pueden ser una combinación de todos ellos, es decir, materiales híbridos. Si vamos considerando las propiedades de la superficie, la morfología del material y su naturaleza, entonces imagínense lo que podemos lograr. Y más aún está el arreglo espacial, es decir, cómo se acomodan los materiales ya juntitos en el espacio. Aquí esto se da principalmente con los materiales orgánicos. Y aquí les pongo un ejemplo, bueno, de la concha nácar, que en realidad este es un híbrido, pero también muchas cosas que vemos en la naturaleza, como los huesos, como algunos pétalos de flores, o las patitas de este tipo de animalitos, que son como lagartijas, o aquí en México les decimos guijas, que tienen propiedades de adhesión, y todo esto está dado por el arreglo espacial que se da en la nanoescala. Y si nos vamos más allá de un poquito más al campo microscópico, también vamos a encontrar que en una célula, por ejemplo, esto es una célula, la membrana o el arreglo de la bicapa lipídica que constituye la membrana tiene un arreglo en la nanoescala, ¿no? Aquí vemos 4 nanómetros. Entonces eso nos hace pensar, bueno, la nanotecnología está en todas partes, ¿no? Pero también en los organismos vivos y en la naturaleza. Esto surgió como inspiración o bioinspiración para el desarrollo de muchos biomateriales y empezar a pensar en un potencial más allá de cosas electrónicas u ópticas de la nanotecnología. Y entonces así surge el concepto de nanomedicina. ¿Qué pasa si combinamos materiales inorgánicos, orgánicos, las propiedades de superficie, el arreglo espacial, la naturaleza del material para resolver un problema de salud? Y entonces esto pues se pensó hace 2, 3 décadas y surgen este tipo de cosas, ¿no? Así como los robots que van a entrar y van a matar a una célula dañina, etcétera. Y bueno, entonces realmente yo lo que quiero que se pregunten es, ¿esto es la nanomedicina? ¿Hemos logrado este tipo de sistemas o de robots para resolver una enfermedad? Pues en realidad este concepto de nanomedicina está un poquito alejado de lo que se vive en este momento con la nanomedicina. Entonces aquí está la definición formal, ¿no? La definición formal dice que la nanomedicina es la aplicación de la nanotecnología al tratamiento, diagnóstico y prevención de enfermedades. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Y de igual manera, se atribuye al entendimiento de procesos patofisiológicos, es decir, todos los procesos que intervienen en el desarrollo y curso de una enfermedad determinada. Entonces, la nanomedicina en realidad es un conjunto de cosas, ¿no? Involucra las nanociencias, que son mayoritariamente físicas, pero también hay muchísimo sobre biología, sobre química y otras ingenierías. Es así como podemos llegar a estas 3 grandes aplicaciones de la nanomedicina o de los nanomateriales, ¿no? Para resolver o para diseñar estrategias terapéuticas, estrategias de diagnóstico y también algo que está muy en boga hoy en día, al desarrollo sintético de tejidos funcionales. Entonces, bueno, aquí les pongo algunos ejemplos. El tema de diagnóstico pues se refiere en gran medida a los nanobiosensores que pueden actuar in vivo o ex vivo, así como una prueba en un laboratorio clínico. Y la combinación de terapia con sistemas de diagnóstico se conoce como teranóstico, es decir, nanomateriales que puedan detectar una enfermedad y al mismo tiempo tratarla. Bueno, esta charla de aquí en adelante se va a enfocar en la parte de terapia. Entonces, a lo mejor han escuchado ustedes la palabra sistemas de liberación de fármacos o drug delivery. ¿Tienen idea de qué es? Bueno, pues por si no están muy familiarizados con el concepto, un sistema de liberación es un conjunto de estrategias que transportan a un fármaco en el cuerpo para que pueda ejercer su efecto terapéutico. Pero el gran deseo de los farmacéuticos es que el fármaco actúe únicamente en el blanco terapéutico, es decir, que no se vaya acá o acá y que no ocasione efectos secundarios, ¿no? Eso lo hemos escuchado una y otra vez. Entonces,
Este es el gran sueño de los farmacéuticos, que el fármaco actúe solamente en el blanco. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es una de las áreas que más se investiga y pues por supuesto que el pensar en que la nanotecnología que nos permite estudiar y controlar la materia átomo por átomo y molécula por molécula, pues nos va a permitir desarrollar este tipo de sistemas que tengan un control espacial y un control temporal. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Por qué nano? Bueno, como les decía, nosotros podemos tener un nanosistema. Si es de materiales inorgánicos, por ejemplo, nanopartículas metálicas, en la nanoescala este material puede reaccionar a distintos estímulos, ¿no? Por ejemplo, temperatura, campos magnéticos, luz, pero también recordemos que les hablé de las propiedades de superficie. Eso quiere decir que tenemos una gran área superficial y que vamos a poder funcionalizar con moléculas que pudieran reconocer, ahora sí, el blanco terapéutico al que queremos llegar. Entonces, si tenemos materiales susceptibles a estímulos, vamos a poder controlar la liberación en el tiempo, porque el fármaco, que está representado aquí con F, va a poder liberarse solamente cuando se apliquen esos estímulos. Por otro lado, si tenemos esta funcionalización en la superficie, podemos lograr que el sistema llegue aquí al blanco terapéutico. Entonces, la nanotecnología, pues pareciera, ¿no?, que va a permitir la liberación dirigida, que es justo llegar al blanco. Se pueden colocar aquí proteínas, ácidos nucleicos, anticuerpos, entonces va a poder permitir la liberación de macromoléculas, como aquí lo represento con ADN, pero también puedo hacer un sistema en donde se combine un fármaco con una macromolécula y entonces puedo llevar a cabo terapia de combinación. Si son materiales que yo pueda rastrear, por ejemplo, con técnicas de imagenología, también puedo hacer diagnóstico, liberación en tiempo real, solubilidad y estabilidad, como aquí, ¿no? Por ejemplo, si tengo una coraza hidrofílica y este fármaco es poco soluble, pues entonces queda protegido y puede estar, digamos que en una manera conveniente para poder administrarse. Es así como la combinación de todo esto que les comento ha dado lugar a este tipo de sistemas, ¿no? Aquí les muestro una nanopartícula de óxido de hierro que tiene dopamina, ¿no? Aquí estos circulitos representan a la dopamina, tienen un agente de imagen, tienen un agente radioactivo y esta coronita que vemos aquí son proteínas. Entonces ya estamos combinando pues todo lo que les había contado de nanotecnología. Pero también han surgido sistemas como estos, ¿no? En donde van combinando, pues al final la imaginación no tiene límites y entonces se pueden combinar nanopartículas con otras nanopartículas, como aquí hay una nanopartícula de sílica que tiene conjugadas nanopartículas de oro, que a su vez tiene incorporados todos estos materiales en el sistema. Entonces, como les decía, aquí el único límite es la imaginación. Entonces, al momento se han desarrollado muchos sistemas que combinan varios tipos de materiales, ¿no? Y cada vez se le va poniendo más y más y más, ¿no? Por ejemplo, aquí que ya hay un sistema que represento como 2 capas de material, ADN, fármaco, un ligando de reconocimiento, un fluoróforo, y bueno, pues se le pueden seguir poniendo tantas cosas como se nos ocurra. Y cada material puede ser o puede reaccionar a un estímulo. Ahora, imagínense qué sucede si una cosa como estas se introduce al organismo, ¿no? Y se inyecta o algo. El organismo metabólicamente pues va a registrar esto como algo súper desconocido y entonces cada uno de estos componentes podría tomar una ruta desconocida que no vamos a lograr controlar. Por eso es que casi ningún sistema de este tipo se ha aprobado para uso clínico y muy poquitos han llegado a ensayos clínicos. Entonces aquí les coloco una gráfica en donde está el número total de publicaciones que son en el 2014 60,000 más o menos buscando nanopartícula y cáncer. Pero de todo esto, de 60,000 posibles materiales, solo 2% han llegado a ensayos clínicos y a los pacientes, pues ninguno. Entonces esto podría considerarse como una gran caída a lo que se había postulado inicialmente cuando se pensó en el potencial de las nanociencias a la medicina. Entonces, ¿qué sigue?
Bueno, tenemos dos opciones. Uno es seguir funcionalizando materiales con componentes extras que tal vez le puedan dar al clavo, y por supuesto que esta es una investigación súper, súper fascinante. O podemos tomar otro camino, que es el diseño de sistemas muy sencillos, solo con poquitos componentes que nos permitan conocer a detalle cómo interactúan los poquitos materiales con el fármaco y con el entorno biológico, y también que nos estemos enfocando a la resolución de un problema determinado, es decir, solo solubilidad, solo estabilidad, solo tamaño. Y es entonces en donde nosotros nos encontramos. Tomamos, digamos, nanoestructuras súper complicadas y las desarmamos, ¿no? Vamos estudiando cada uno de los componentes y elegimos los componentes que pudieran tener mayor posibilidad de avanzar en el camino hacia una evaluación clínica. Entonces, esa es nuestra estrategia, como deshacer todo esto que presentamos aquí, tomar aquellos componentes que nos pudieran servir y empezar a trabajar con ellos. Uno de estos componentes es la beta-ciclodextrina. La beta-ciclodextrina es un macrociclo conformado de glucopiranosa, pero es muy interesante porque en el plano tridimensional tiene una forma de cono truncado. Esta superficie es hidrofílica y la cavidad es hidrofóbica. Esta cavidad hidrofóbica puede albergar compuestos de baja polaridad. Y si algo queda aquí guardadito en la cavidad, entonces se va a modificar su solubilidad aparente porque en realidad la superficie de esta cajita es hidrofílica. Justo por esta propiedad es que las ciclodextrinas se han utilizado como excipientes en la industria farmacéutica y son bastante populares. Pero también hay algo muy, muy particular de esta molécula, que tiene una gran versatilidad química porque aquí tiene grupos hidroxilo primarios y secundarios que se pueden funcionalizar. Y entonces esto nos permite hacer un montón de química. Y justo por ello es que las ciclodextrinas funcionan como bloques de construcción para crear sistemas de la arquitectura deseada y de la complejidad que se nos ocurre. Entonces, basándonos en esto, decimos, bueno, pues si la ciclodextrina ya se utiliza en la industria, entonces nos podemos ahorrar pasos de toxicidad y cosas así, ¿no? Porque ya en realidad está aprobada. Entonces busquemos otro elemento, otro componente que también se utilice en la farmacia. Y así llegamos al polietilenglicol, que es un polímero que se utiliza bastante como bloque de construcción para dar estabilidad a las nanomedicinas, y de hecho este ya se ha aprobado con unos liposomas para tratamiento de cáncer, y bueno, tan así que estas vacunas de Pfizer pues están pegilados, ¿no? Tienen este PEG. Entonces, bueno, lo que hacemos es construir estructuras asimétricas que de un lado puedan tener un comportamiento, la cavidad vacía para colocar un fármaco aquí, y también que en este lado, aquí está, este es el PEG, podamos funcionalizar con un segundo fármaco o con un agente de reconocimiento o con alguna otra cosa que se nos ocurra que pueda servir, darle una funcionalidad a la molécula. Entonces probamos distintas longitudes de cadena de polímeros. Estamos trabajando con estos que son, digamos que los de mayor uso, por ejemplo, PEG 2000, que es el de la vacuna de Pfizer, para crear este tipo de sistemas. De hecho, aquí, espero que lo alcancen a ver en sus pantallas, es una ciclodextrina con PEG y con un fármaco anticancerígeno. Este tipo de sistemas tan sencillitos, a diferencia de lo que les mostré, ya están aprobados en la clínica, están en estudios clínicos, perdón. ¿Qué tipo de química utilizamos? Bueno, pues utilizamos química de polímeros y también utilizamos estrategias de conjugación bioortogonales, es decir, que son específicas y que pueden estar a salvo de cualquier interferencia biológica. Una de ellas es la química click. Entonces utilizamos bastante esta estrategia para poder hacer las conjugaciones del carbohidrato con el polímero o con otro fragmento o con el fármaco. Entonces aquí les muestro un esquema de síntesis de lo que solemos hacer. Aquí está la parte A, representa la funcionalización de la ciclodextrina. Esto es química de funcionalización de un polímero.
y finalmente ya la conjugación con la química, lo que se conoce como química click. Y tenemos o generamos este tipo de estructuras que al final son polímeros en forma de estrella y bueno, aquí está la representación. Ahora ya tenemos las estructuras. Aquí les pongo, esto requiere habilidades sintéticas completamente químicas, química orgánica, química de polímeros. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, pues aquí está NDDS, es Nano Drug Delivery System. Entonces ya tenemos el sistema y ahora ¿qué va a pasar con él? ¿Hacia dónde se va a ir? Puede tomar tantas rutas se nos ocurran, ¿no? Puede entrar a la célula, puede irse a la circulación extendida, puede irse aquí a lo mejor a un tumor, puede efectivamente controlar la liberación. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que va a pasar? Entonces, para ello, lo podemos clasificar en ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de agregación o la concentración, las propiedades de superficie, es decir, la carga, la composición, la estructura, el recubrimiento, la forma, el tamaño, son muchas cosas. Entonces, nosotros nos enfocamos en esto. Y para ello, hacemos estudios para saber si estos sistemas se autoensamblan o se agregan. Entonces aquí, bueno, utilizamos pues bastante fisicoquímica y termodinámica para saber si este compuesto va a estar por aquí solito, si forma este tipo de clústeres o si forma este tipo de agregados. Recordemos que la forma, el tamaño y la superficie, como está aquí, va a determinar cuál es el camino que va a tomar el material. Bueno, esto es algo que hemos más o menos podido trabajar en este año de pandemia y bueno, pues aquí están participando algunas estudiantes, está Norma, pero también está Juliana Rincón, que es una estudiante que está haciendo la maestría conmigo, que justo viene de Colombia. Bueno, entonces ya tenemos la parte sintética, tenemos la parte físico-química y ahora nos falta la parte biológica. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Aunque sabemos que esto está autorizado para usarse como excipiente farmacéutico y este también, ahora los tenemos combinados y las células tienen un sistema tan sofisticado que pueden reconocer el más mínimo cambio de un material al que ellas se encuentran expuestas. Entonces aquí les coloco una caricatura de lo que estudiamos hace algún tiempecito, en donde evaluamos el comportamiento de diferentes tipos de células, por ejemplo, de células de tipo fibroblasto, que son los que conforman los tejidos, de cáncer cervicouterino y de células del sistema inmune para ver cómo se comportaban frente a este material. Aquí encontramos que los fibroblastos súper bien, que las células de cáncer cervicouterino pues parecía que se estresaban un poquito, ¿no? Y generaron especies reactivas de oxígeno, lo cual nos podría funcionar esto como un posible agente citotóxico para este tipo de células, pero también vimos que inducía la muerte de monocitos, que son las células precursoras de macrófagos, y eso, pues bueno, ya sea que lo ocupemos y lo explotemos para utilizar este compuesto como inductor o para estudiar respuestas inflamatorias o de plano lo descartemos. Y bueno, en este tiempo, como sea, hemos logrado estudiar su comportamiento en glóbulos rojos, en células sanas de hígado y también en la regeneración ósea. Justo esto que vemos aquí nos deja ver de manera bien clara que el diseño de nanoestructuras poliméricas, orgánicas, sintéticas, debe llevar un diseño sumamente cuidadoso y sistemático, es decir, evaluar cada una de las etapas que estamos diseñando, sintetizando o contemplando para una posible aplicación. Y desde este momento saber qué ruta vamos a tomar para poder explotar pues justo los materiales. Entonces, bueno, esto es aquí algo que tenemos pendiente, que es estudiar los mecanismos de muerte celular y también pues la expresión de citocinas que pudiera inducir este material a nivel de monocitos. Aquí esto lo hago en colaboración con la doctora Sofía Alcaraz, que trabaja en un hospital aquí en México, y la doctora Carla Juárez, que ella está en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. ¿Y qué más? Bueno, pues ya casi termino, creo que tengo 5 minutos. Esto de la pandemia, pues definitivamente ha sido uno de los más grandes retos, ¿no? Yo creo que para todos en cualquier ámbito personal, profesional.
Y entonces, cuando no tuvimos oportunidad de entrar al laboratorio, lo que empezamos a hacer fue una cosa que se llama ciencia de datos. No sé si ustedes ubiquen el término, pero ahorita la ciencia de datos en realidad es un conjunto de herramientas que nos permiten analizar grandes cantidades de datos, así como el Big Data o todos los datos que se generan, por ejemplo, de YouTube, de Twitter y todo lo que nos ofrece como sugerencia las redes sociales, ¿no? YouTube, por ejemplo, que adivina los videos, pues en realidad es la compilación de todos esos datos, su análisis por algoritmos, su implementación, y entonces se genera un patrón, un perfil, y nos dan esta sugerencia de video, por ejemplo. ¿Qué pasa si ocupamos la ciencia de datos para analizar materiales o para analizar cosas farmacéuticas? Bueno, pues también se puede. Entonces lo que hicimos fue analizar bases de datos de patentes de ciclodextrinas. Hicimos esto que se llama data mining, ¿no? Que yo había aprendido un poquitito en aquella estancia que hice en el Instituto de Física. Y lo que buscamos fue identificar patrones para poder entender las tecnologías que pudieran tener futuro utilizando estos materiales, no nada más las ciclodextrinas. Entonces analizamos patentes, implementamos algunos algoritmos basados en procesamiento natural del lenguaje, que es como un poquitito inteligencia artificial, y entonces encontramos justo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, identificamos cuáles son las tecnologías, dependiendo de su vía de administración, en dónde se encuentran. Entonces, por ejemplo, identificamos tecnologías consolidadas, tecnologías que están emergiendo y también tecnologías desatendidas. ¿De qué nos sirve esto? Si yo quiero hacer una investigación y caminar hacia la innovación, la clínica, patentar, y yo hago una investigación aquí, pues tal vez voy a poder publicar, pero a lo mejor no voy a poder patentar tan fácilmente porque esto está bien consolidado. Ajá. Pero si me voy de este lado, voy a poder detectar áreas de oportunidad en donde no tengo tanta competencia, y dependiendo de cómo esté el estado del arte de los materiales, voy a poder tener posibilidad a lo mejor de patentar y de publicar y de generar un desarrollo tecnológico. Entonces, en eso nos encontramos ahorita. ¿Qué habilidades hemos tenido que desarrollar? Bueno, matemáticas, programación. Ha sido un mundo completamente nuevo. Aquí también está trabajando Juliana y también una doctora, Yara Almanza, que es del ICAT, y también un colaborador colombiano, que él está en el Instituto de Física, que es quien nos apoya con la parte de programación y de matemáticas, ¿no? Que ahí sí nos encontramos medio perdidos. Entonces, en conclusiones, esta charla pues va dirigida a pues la importancia, ¿no? Invitarlos todos a que siempre estén atentos y atentas a todo el entorno que les rodee, a identificar problemáticas y qué tecnologías o soluciones pudieran desarrollarse para resolver algún problema o ese problema. Identificar cuáles son las áreas de crecimiento rápido, por ejemplo, esto de ciencia de datos y cosas así, áreas emergentes, áreas de oportunidad, que siempre estén receptivos a todo lo que les rodea, que lean, que salgan, que estén receptivos a todo, y de cualquier fuente puede llegar una idea. Algo bien importante, en mi caso, sí lo he vivido pues en experiencia propia, la multidisciplinariedad, ¿no? El andar, digamos, o el haberme ya desarrollado en 3 instituciones diferentes de manera profesional, más las estancias, más esto, más aquello, pues me ha dejado un gran conocimiento, que al final a veces es un reto combinarlo todo, pero creo que hay hoy en día áreas súper enriquecidas de un montón de cosas en las que podemos hacer una combinación muy interesante de biología, de química, de física, ahora de tecnología, de matemáticas y así. Y una de las cosas que también pues hacemos bastante en el grupo es la comunicación de la ciencia, ¿no? Considero que muchas de las cosas que encontramos pues tienen que publicarse, sí, en artículos, pero también a la gente interesada o a la población en general. Entonces, también trabajamos en temas de comunicación de la ciencia y cositas de divulgación y así, y esto lo hacemos con gente de diseño. Por ejemplo, aquí les muestro unos ejemplos de unos videos que de hecho ahí están ya en YouTube, y de algunas infografías. Quiero agradecerles pues a mi grupo de investigación, que ahorita justo son puras chicas.
Aquí está Juliana, ¿no? A quien mencioné durante la presentación. Aquí está Norma, que también trabajó en la parte físico-química. Está Ana, que es física, y Miguelina y Tania, que ellas trabajan con nanopartículas metálicas en este momento. Y también pongo aquí a Marlene y a Lorena, ellas son ingenieras químicas que estuvieron pues desarrollando los primeros trabajitos en ciencia de datos de manera muy artesanal y están ya en espera de su fecha de examen. Y también pues estoy muy agradecida con mis colaboradoras. Ella es Lorena, la diseñadora, la que nos ayuda y nos enseña toda la parte de animaciones y de videos. A las colaboradoras que ya les mencioné, y bueno, esto es una coincidencia de que esta charla sea pues del Día de la Mujer. La mayoría en el grupo somos mujeres, pero todos son bienvenidos y entonces tenemos a Alejandro, pues estamos muy contentas de que Alejandro esté trabajando con nosotros. Entonces con esto termino la charla. Quiero agradecerles muchísimo la invitación, es el pensar y en el preparar esta presentación. Me hizo recordar algunos momentos que he vivido. Yo he estado por allá en Cali, es un lugar que me encanta y estoy llena de buenas experiencias con los colombianos y con los viajes que he tenido allá, ¿no? Aquí están la comida que me encanta, unas bebidas del Pacífico que me han regalado cuyo nombre prefiero no mencionar. Y aquí, esta foto tiene mucho tiempo, pero estoy allá en la heladería Oasis tomando unos cholados. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Aquí está mi correo y la manera en cómo me pueden contactar. Y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Yare, qué alegría, además, muy bien lo dices, tienes una capacidad de comunicar y además te has preparado mucho, que nos vas llevando de una manera muy elegante y muy fácil de ir entendiendo cada una de estas cosas. Muchas gracias por esta presentación, por todo este trabajo que nos muestras, pues, que has hecho. Nosotros, te comento de todas maneras, en este momento, la transición en la que estamos es que este es el horario de clase, entonces por eso tuvimos como que varios alumnos por allí que se nos escaparon, pero seguramente esto va a estar entonces colgado en el canal de YouTube y pues allí lo van a poder ver y pues vamos a hacer mucha difusión de todo esto que nos has enseñado hoy. Yareli, con respecto pues a tu trabajo como tal en la parte de nanomedicina, el campo para Latinoamérica, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos en bueno, México? Me imagino que Argentina estará por allí también trabajando, pero ¿cómo estamos con respecto a lo mejor pues los avances que haya en Europa y en Estados Unidos con respecto a esta área? Muchas gracias, Nini. Esa es una excelente pregunta. En realidad, cuando yo terminé el doctorado, yo tenía una visión ¿no? De lo que era la nanotecnología, la síntesis y todo. Y ya una vez que tuve la oportunidad de estar en otras universidades, me llevé grandes sorpresas, ¿no? Y encontré una forma muy interesante de integrar diversas disciplinas, ¿no? La multidisciplinariedad en toda la extensión de la palabra, lo cual no fue sencillo porque hay que cambiar un montón de ideas ahí que nosotros tenemos y estar siempre abiertos a aprender desde cero, ¿no? En América Latina creo que es un área súper nueva, sigue siendo, aunque ya en otros países pues tiene incluso, yo me atrevería a decir, un par de décadas. Y en la última década se han desarrollado muchísimas cosas en Europa y en Estados Unidos, pero creo que eso lo tenemos que ver como un área de oportunidad y una gran motivación porque hay muchísimo que hacer al respecto. Entonces, hay mucho que hacer y yo creo que sí, que para mí esa ha sido una de las mayores motivaciones. Afortunadamente, ya empieza a haber este tipo de temas, ¿no? En México y en Argentina, en Chile, y estoy segura que también en Colombia y que podemos hacer muchísimas cosas al respecto. Muchas gracias, Yare. Pues aquí como para hacer el cierre completo, pues voy a preguntar antes si hay entre el público que tenemos alguien que quiera hacer una pregunta. Recuerden que pueden levantar la mano con la aplicación o pueden escribir la pregunta en el chat y aquí entonces la podemos formular si alguien está interesado. Si no, mientras tanto, entonces voy a aprovechar y quiero hacerte dos preguntitas de las del conversatorio, ¿no? La primera
que sé pues que para ti ha sido como tantos ires y venires en varias partes. Me gustaría que nos contaras un poco cómo describirías el contraste en cuanto a equidad de género en el contexto allí que has encontrado en México y cuando has logrado, cuando has estado fuera de él. Pues Está bueno, difícil. sí, sí ha sido muy interesante. La vida, ¿no? Me ha llevado a este ir y venir de cosas y entonces he tenido que estar abierta a estar aprendiendo todo el tiempo. En los temas de género tengo una experiencia muy interesante porque en Estados Unidos mi jefe de postdoctorado es árabe. Entonces ahí el papel de la mujer es distinto, ¿no? Es muy distinto a como lo tenemos en Latinoamérica. Y entonces, pues yo la pasé muy mal al principio, ¿no? Porque pues ahí en ese laboratorio era como un micromundo en donde pues había más hombres, ¿no? Que mujeres y la atención era para los hombres, pero dije, bueno, no puedo estar llorando todo el año que me queda estar aquí, así que mejor me adapto y lo acepto y trabajo. Y al final, pues se logró una convivencia bastante sana, ¿no? Más o menos. En México creo que pues tenemos muchos avances, sí, en el Instituto de Materiales predominan los investigadores, hombres. Sin embargo, hasta el momento yo ya me he encontrado con ambientes de respeto y no ha habido alguna limitante, ¿no? Y creo que también mucho de nosotros depende el cómo lo tomemos y lo aceptemos. Y por supuesto que llega a haber comentarios por ahí raros, pero yo digo, bueno, yo me voy a poner a trabajar y no es cierto, ¿no? Y yo voy a demostrar que no pasa nada. Y, y bueno, pues ese ha sido uno de los mayores retos. En alguno de mis trabajos también tuve una situación de acoso, pero fue de una mujer, un acoso laboral. Y fue muy duro también, sobre todo encontrarte con este ambiente entre mujeres tan difícil. Entonces, pues igual, ¿no? Lo mismo es respirar y decir, bueno, pues hay que seguir adelante y trabajar y si no resulta, pues entonces comencemos de nuevo y si yo ya pude una vez, pues voy a poder otra vez. Exacto, gracias, Yareli. Y pues esto me lleva a esta pregunta de cierre. No veo por aquí que tengamos alguna. La pregunta, o más bien que nos dejarás este mensaje que tú tengas dirigido hacia todos los jóvenes, porque yo creo que acá no se puede distinguir en género, que si sea solo para las mujeres o solo para los hombres, sino ese mensaje que nos inspire para lograr sus metas. ¿Cuál sería tu mensaje? Mi mensaje es, bueno, lo mencioné más o menos en la presentación y ese es el mensaje con el que termino y finalizo. Es que a pesar de la pandemia y de las condiciones, yo sé que hay muchísimas dificultades, ¿no? En cuanto a objetivos, en lo personal, en lo económico, hay muchísimos retos, pero antes de la pandemia y durante la pandemia, al final tenemos acceso a muchas cosas, tenemos el Internet, por ejemplo, y podemos o tenemos la fortuna de ver a nuestro alrededor, ¿no? Entonces mi mensaje es estar siempre receptivos a todo lo que nos rodea. No sé, a ver una flor y ahí vamos a encontrar propiedades hidrofóbicas y la nanoescala y todo esto, a ver un jardín, a hacer una caminata y todo está lleno de cosas en las que nos podemos inspirar. Una carrera de ciencias tampoco involucra, creo, estar en un laboratorio así al 100%, ya lo dijeron las otras ponentes, a quienes también felicito. Hay que vivir, ¿no? Y hay que vivir de todo, hay que comer, hay que bailar. A mí me encanta bailar, por eso la pasé también con los colombianos. Me encanta la salsa y creo que esos momentos sirven también de mucha inspiración. Entonces estén siempre receptivos a todo, desde redes sociales a lo que haya fuera una problemática social. Vean las noticias, aunque no sea de química, lean. Algo que yo hago con mis estudiantes es mandarlos a conferencias que luego se enojan conmigo de cosas sociales, ¿no? Y así, pero eso nos ayuda a la transición de la ciencia de datos, porque entonces ya más o menos sabían, ¿vieron cómo se analiza Twitter? Sí, bueno, entonces ahora pasémoslo a analizar a las cicloextrinas, ¿no? Y entonces eso nos facilitó mucho la transición a esta etapa que, pues, por supuesto no ha sido fácil. Entonces,
sean receptivos, aprendan de todo, estén atentos a todo, no solo a las redes sociales, ¿no? Ni a las series y así, sino a todo, y disfruten cada una de las cosas que les aporte la universidad, cada una de las cosas que les aporte su ciudad, el lugar donde viven, y aprovechen las tecnologías para saber qué hay más allá y lean de todo, hagan de todo y diviértanse mucho también y verán que en cualquier momento llegará una motivación o una inspiración de donde menos se lo esperen. Pues bueno, Yareli, muchas gracias. Estoy de verdad bastante emocionada y agradecida de ya llegar a este cierre y con tu compañía y de los que todavía nos acompañaron hasta ahora. Te compartiremos entonces y también a todos los demás el canal en YouTube donde vamos a poder recordar y repasar todo esto que hemos visto, aprendido, escuchado hoy. A ti, a Pamela y a todos los demás asistentes, pues les deseo una feliz tarde. Muchas gracias y pues nos estaremos poniendo en contacto para otra conmemoración del Día de la Mujer el próximo año. Muchas gracias. Que estén muy bien, buenas noches y gracias a todos.